doctrinal preaching must be Christological. Hemos visto que toda enseñanza doctrinal debe de ser cristológica. Now I'd like to think about how all practical preaching must be theological. Ahora vamos a ver cómo toda enseñanza práctica también debe de ser o debe ser cristológica. Our message is a person, not a bare list of principles and precepts. Nuestro mensaje es una persona y no meramente una lista de principios y preceptos. I think it is in this area particularly that we need to return to the New Testament emphasis on preaching Jesus Christ. Creo que en esta área en particular nosotros desesperadamente necesitamos retornar al Nuevo Testamento, al énfasis sobre Jesucristo y como nuestro mensaje. Sometimes in sermons there will be blessings promised or claimed without any relationship to Christ. Algunas veces en los sermones hemos escuchado de bendiciones prometidas o declaradas sin ninguna relación con Jesucristo. How many times have you heard this said? ¿Cuántas veces han escuchado esto? We know that all things work together for good. Nosotros sabemos que todas las cosas obran para bien. ¿Cuántas veces la han escuchado? That's not true. Pero eso no es verdad. All things work together for good to those who love God and are called according to his purpose. Sí, todas las cosas ayudan para bien a todos aquellos que aman a Dios y los que son conforme al propósito llamados. And what is that good for which all things work and the purpose for which God has called these people? ¿Y cuál es ese bien en el propósito por el cual Dios ha llamado a su pueblo? ¿Cuál es ese bien? It's told to us in the very next verse, Romans 8:29. En Romanos 8:29 se nos dice cuál es ese bien. For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn of many brethren. Porque a los que antes conoció, a esos también predestinó, para que sean conformados a la imagen de su Hijo. That is the good for which God is working all things together for his people. Ese es el bien por el cual Dios obra juntamente para su pueblo. And oftentimes at funerals we hear the statement, well, he is in a better place now. Bueno, también en los funerales hemos escuchado esta expresión, ahora está en un mejor lugar. And this is said very often without any regard to how the man lived or what he professed. Y esto a menudo se dice sin considerar la forma como la persona vivió o si alguna vez profesó la fe. But it's only those who die in Christ that go to a better place. Pero solamente son los que mueren en Cristo los que van a un mejor lugar. Have you ever struggled for encouragement and help and tried to find it outside of Christ? Escuchen esta pregunta. Algunas veces ustedes han luchado por ayuda o por ánimo y han intentado encontrarlos fuera de Cristo. This is something that all of us can do and a trap we can fall into. Esto es algo que nosotros podemos hacer si caemos en esta trampa. Sometimes it manifests itself like this. We start playing the if only game. Algunas veces se manifiesta de esta manera, miren, cuando jugamos este jueguito, si solamente o si solo, If only I had a better friend. si solamente tuviera un mejor amigo, If only I had a wife. si solamente tuviera una esposa, If only my children were better mannered. si solamente mis hijos tuvieran mejores But maneras. the Bible tells us that Jesus Christ is our great treasure. Pero la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es nuestro mejor tesoro. Listen to what Ephesians 1:3 says. Miren lo que dice Efesios 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Do you believe that as a Christian you have already been blessed with every spiritual blessing? ¿Ustedes creen que en Cristo Jesús Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes? Do you believe God's people have already been blessed with every spiritual blessing in Christ? ¿Ustedes creen que el pueblo de Dios ya ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes? If we believe that, then as we teach practical lessons to our people, we will remember that we have already been blessed with all spiritual blessings. Si nosotros enseñamos eso, entonces nosotros le recordamos al pueblo
que ya hemos sido bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús en los lugares Or celestiales. listen to what Paul says in Ephesians 4, Miren lo que dice Pablo en Efesios 4. verse 13. He says, I can do all things through Christ who strengthens me. Bueno, lo que dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. In verse 19, he says, my God shall supply all your need according to his riches and glory in Christ. Y en el versículo 19 dice allí, vuestro Dios pues os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. All that we need will be supplied to us by God's grace in Christ. Todo lo que nosotros necesitamos será suministrado a nosotros en Cristo Jesús, por la gracia de Dios en Cristo Jesús. And we can be sure of this because of Romans 8:32. Y nosotros podemos estar seguros de esto debido a lo que dice Romanos 8:32. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how will he not also with him freely give us all things? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que nos liberó en él, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas? If God has given us his best, which is his son, Si Dios ha dado lo mejor que él tiene, que es su Hijo, do we have any reason to doubt that he will give us everything else we need? nosotros tenemos alguna razón para dudar que Él nos dará cualquier cosa adicional que necesitemos. So how do these truths about God's mercy and abundant grace to us in Christ affect practical preaching? Ahora, ¿cómo es que estas cosas maravillosas, la misericordia y la gracia en Cristo Jesús afectan nuestra vida, nuestra predicación práctica? Think about the specific duties that God sets forth to Christians. Piensen acerca de las responsabilidades específicas que Dios nos ha puesto en Cristo. Like sexual purity. Por ejemplo, la responsabilidad de mantener la pureza sexual. It is a call to all God's people to live with sexual purity. Es un llamado a todo el pueblo de Dios a vivir en pureza sexual. Have you heard of the True Love Waits campaign? Ustedes han escuchado acerca de esa campaña que dice que el verdadero amor espera. You heard of that? ¿Han escuchado esa campaña? El verdadero amor espera. Es una campaña. This is a massive campaign that's gone throughout the world. Es una campaña masiva que va por todo el mundo It's organized by Christians, y es organizada por cristianos. and it's designed to help young people to pursue sexual purity. Y está diseñada para ayudarle a los jóvenes a buscar la pureza sexual. And they ask all the young people who participate to take a pledge. Y le piden a todos los jóvenes que participan en esta campaña que hagan un juramento. I'm going to read the pledge to you, and I want you to listen carefully to it. Voy a leerles el juramento y quiero que lo escuchen con cuidado. Believing that true love waits, Creyendo que el verdadero amor espera, I make a commitment to God, Ag- myself, my family, my friends, hago un compromiso con Dios, conmigo mismo, con mi familia, con mis amigos, to my future mate and my future children, con mi futuro compañero y mis futuros hijos, to a lifetime of purity, including sexual abstinence a toda una vida de pureza, incluyendo from this day incluyendo la abstinencia sexual de hoy until I enter in a biblical marriage relationship. hasta el día que entre en una relación de matrimonio bíblico. So you see what they're doing here. They're encouraging young people to maintain sexual purity. Miren lo que ellos están haciendo con esta campaña, ayudándole a los jóvenes a mantener la pureza sexual. The Bible calls us to that. Sí, y la Biblia nos llama a esto. But what's missing in that pledge? ¿Qué es lo que falta en este juramento? Christ. Christ is missing that pledge. Cristo falta allí. A Mormon could sign that pledge. Un mormón puede citar esto, puede decir la memoria. A Jehovah's Witness could sign that pledge. Un testigo de Jehová también lo puede hacer. Well, compare that to how the New Testament teaches sexual purity. Bueno, ahora vamos a comparar este juramento con la manera como el Nuevo Testamento enseña acerca de la pureza sexual. In Ephesians 5, 1 through 4, Efesios 5 del 1 al 4. Vamos a Paul says, be imitators of God as dear children. dice,
sean imitadores de Dios, hijos amados. and walk in love as Christ also has loved us and gave himself for us. Y caminen en amor como Cristo también nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. An offering and sacrifice to God, a sweet smelling aroma. Y ofreciendo un sacrificio a Dios para un aroma suave. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you. Pero la fornicación y la impureza o la avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, As is fitting for saints. como conviene a los santos. Neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. Ni impureza, ni hablar neciamente, ni maldecir, los cuales no convienen, sino más bien dando gracias. So when Paul says, be sexually pure, don't engage in fornication, Así que cuando Pablo dice, bueno, tengan una pureza sexual, no se involucren en actos de fornicación. he bases it on the fact that Christ has loved us and given himself to us. Miren que él lo fundamenta en el hecho de que Cristo nos ha amado y se ha dado a sí mismo por nosotros. Or consider 1 Corinthians 6, 15 through 20. O consideren 1 Corintios 6 del 15 al 20. Paul says, do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I take then the members of Christ and make them the members of a harlot? Certainly not. That's verse 15. 1 Corintios 6 del 15 al 20, ya se lo leo. Dice allí, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Ante el sistema o 17? Yeah, you read all of it. Just read all of it. Vamos a leer hasta el 20. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. You see how Paul reasons from Christ to sexual purity. Ustedes ven cómo Pablo razona partiendo de Cristo para justificar la pureza sexual. Your bodies are members of Christ. Vuestros cuerpos son miembros de Cristo. You're not your own. You have been purchased at a price by Christ. Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Ustedes han sido comprados por precio por Cristo. The person who's been joined to Christ is with one spirit with him. La persona que ha sido unida a Cristo es un espíritu con él. Shall I then take the members of Christ and join them to a prostitute? Tomaré los miembros de Cristo y los uniré a una ramera. You see, this is a completely different way of reasoning. Ustedes pueden ver que esta es una forma completamente diferente de razonar. This is what Paul means when he says, I determined to know nothing among you except Christ and him crucified. Y esa es la razón por la cual Cristo dice, no me propuse saber nada sino a Cristo y a este crucificado. I'm not even going to teach you about sexual purity apart from Christ. Ni siquiera quiero enseñarles acerca de pureza sexual apartado de Cristo. Think about the responsibilities we have in marriage. Piensen acerca de las responsabilidades que se tienen en el matrimonio. Well, the Bible calls upon husbands to love their wives as Christ loves the church, and wives to be submissive to their husbands as to the Lord. A los esposos en Efesios se les llama a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y a las mujeres se les llama a sujetarse a sus maridos como ellas se sujetan a Cristo. One of the largest evangelical family ministries in the United States, Uno de los ministerios de familia más grandes que hay en los Estados Unidos, they have come up with a marriage covenant that they ask Christian couples to sign. ellos han diseñado un pacto de matrimonio que hacen que los cristianos que se reúnen con ellos lo firmen. And it's 2 or 3 paragraphs long.
más o menos tiene 3 párrafos. It says, believing that God, in his wisdom and providence, has established marriage as a covenant relationship. Miren lo que dice allí. Nuestro pacto de matrimonio, creyendo que Dios en su sabiduría y providencia ha establecido el matrimonio como una relación de pacto, A sacred and lifelong promise reflecting our unconditional love for one another and believing that God intends for the marriage covenant to reflect his promise never to leave us or forsake us. dice allí, dice, una promesa sagrada y de toda la vida que refleja nuestro amor incondicional en uno por el otro y creyendo que Dios intenta para el matrimonio, para el pacto del matrimonio, reflejar su promesa de nunca dejarnos o abandonarnos. We, the undersigned, do hereby reaffirm our solemn pledge to fulfill our marriage vows. Nosotros, los firmantes, aquí reafirmamos nuestro compromiso solemne para cumplir estos votos de matrimonio. Furthermore, we pledge to exalt the sacred nature and permanence of the marriage covenant by calling others to honor and fulfill their marriage vows. Adicionalmente, nosotros rogamos exaltar o nos comprometemos a exaltar la naturaleza sagrada y permanencia del pacto de matrimonio, llamando a otros a honrar y a cumplir sus votos de matrimonio. Then both husband and wife are to repeat these following words. Y luego ambos a la vez, el esposo y la esposa, repiten estas siguientes palabras. In the presence of God and these witnesses and by a holy covenant, I joyfully receive you as God's perfect gift for me. Dicen ambos, en la presencia de Dios y de estos testigos y por el pacto santo, yo gozosamente te recibo como el don perfecto de Dios. To have and to hold from this day forward, for better or for worse, Para tenerte y guardarte desde este día en adelante, for richer, for poor, in sickness and in health, en lo bueno, en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, to love you, to honor you, to cherish you and protect you, para amarte, para honrarte, para compartir contigo, para protegerte, forsaking all others as long as we both shall live. abandonando a todas las demás o a todos los demás por el tiempo que vivamos. Now, there's a lot of good things in that pledge, Hay muchas cosas buenas en esta promesa, en este compromiso. but what's missing? Pero ¿qué es lo que falta ahí? Christ. Falta Cristo. I don't think that these organizations intentionally left out Christ. Yo no creo que estas organizaciones de manera intencional hayan sacado a Cristo de este juramento. They assume Christ. Ellos asumieron a Cristo. We must never let ourselves do that. Recuerden que nosotros nunca debemos permitirnos hacer eso, asumir a Cristo. Again, Ephesians chapter 5 is Paul's teaching to husbands and wives. Recuerden nuevamente que Efesios 5, capítulo 5, le está enseñando a los esposos y a las esposas. And he says, wives, submit to your own husbands as to the Lord. Y le dice allí a las esposas, someteos a vuestros maridos como al Señor. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself for her. A los esposos le dice que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y dice a las esposas que se sujeten a los maridos como la iglesia se sujeta a Cristo. See, Paul understands that the whole purpose that God created marriage Así que Pablo entiende que el propósito de Dios para que Dios creara el matrimonio is that marriage might become a living parable of the gospel. es que el matrimonio llegue a ser una parábola viviente del Evangelio, una parábola viviente del Evangelio. Eso es el matrimonio para Dios. So husbands must love their wives for Christ's sake, Así que los esposos deben amar a sus esposas por amor a Cristo. and wives must be submissive to and respect their husbands for Christ's sake. Y las mujeres deben de ser sujetas a sus maridos por amor a Cristo. And what do you preach to Christian wives
whose husbands are living disobedient lives. ¿Y qué le predicas a esposas fieles que tienen esposos que son desobedientes a Cristo? You just say, hey, you're supposed to submit. You got to keep submitting. Y tú le vas a decir, se supone que tú te sometas a Él, tienes que seguirte sometiendo a Él. You know, this is not the way that the Apostle Peter teaches it. Esta no es la forma como el apóstol Pedro lo enseña. He tells us in 1 Peter 2 Mira lo que dice en 1 de Pedro 2. that we have been called to suffering. Dice que nosotros hemos sido llamados al sufrimiento. And from 2:21 to verse 25, Y del 2:21 al versículo 25, he dwells upon Christ's sufferings. Él habita en los sufrimientos de Cristo. He shows how he suffered righteously. Dice que Él sufrió, he suffered righteously. Yeah, with righteousness. Él sufrió con justicia And he left us an example. y nos dejó un ejemplo. And then in chapter 3, verse 1, Y luego en capítulo 3, versículo 1, he says, wives, likewise be submissive to your own husbands, y dice allí, esposas similarmente o de igual manera sean sujetas a sus maridos, so that even if some do not obey the word, they without a word may be won by the conduct of their wives. dice que si aún algunos de ellos no obedecen la palabra, ellos sin palabra puedan ser ganados por la conducta de sus He doesn't esposas. just say, wives, submit to your husbands. Simplemente no dice, esposas, sométanse a sus maridos. He says, wives, likewise, submit to your husbands. Dice, esposas, de igual manera, sométanse a sus maridos, Like Christ submitted. como Cristo se sometió. See, there's no area of our lives that we must not think, that we can afford to think of apart from Christ. Así que no hay área de nuestras vidas que nosotros nos podamos dar el lujo de tratarla sin pensar en Cristo. Ephesians 4 is filled with practical counsel on all kinds of issues. Efesios 4 está lleno de consejos prácticos sobre todo tipo de asuntos, About careful talk and honest work. acerca del hablar con cuidado, de hacer un trabajo honesto. But read through Ephesians 4 and see how Paul reasons from Christ. Lean Efesios 4 y vean cómo Pablo razona usando a Cristo. Or when you think about parenting, how parents are to train children. Piensen en el cuidado de los hijos, cómo los padres cuidan a los hijos. Ephesians 6, 1 through 4. En Efesios 6 del 1 al 4. Paul says, children, obey your parents. Miren que Pablo le dice, hijos, obedezcan a vuestros But padres. he doesn't stop there. Pero él no se queda ahí. In the Lord. Dice, obedezcan a vuestros padres en el Señor. So it's not enough for parents to say to their children, you must obey me because I told you to do this. Así que no es correcto que los padres le digan a los hijos, debes obedecerme porque yo te lo digo. We tell our children, you must obey me because the Lord has given you to me and you are to honor him by obeying me. Él le dice al hijo, el padre le dice al hijo, tú debes obedecerme porque el Señor, tú has sido dado a mí por el Señor, por lo tanto tú tienes que obedecer a Dios porque Él te dio a mí para que yo te cuide. And then how are parents to raise children? Y luego habla de cómo es que los padres crían a los hijos. Ephesians 6:4. Efesios 6:4. Fathers, bring your children up in the discipline and admonition of the Lord. Padre, educar a vuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. So all of our practical instruction must be Christological. Así que toda nuestra instrucción práctica debe ser cristológica. There's a great quote in Charles Bridges' book, The Christian Ministry. Hay una gran cita en el libro de Charles Bridges que se llama El Ministerio Cristiano. Charles Bridges. He's admonishing pastors in how we preach. Y él está amonestando a los pastores de cómo debemos predicar. He calls it spiritual preaching. Él lo llama predicación espiritual. He says we must preach sin Dice, nosotros debemos predicar acerca del pecado, so that the righteousness and grace of Jesus Christ will appear glorious and beautiful. para que la justicia de Cristo Jesús aparezca
gloriosa ante el que escucha. He says, preach Christ Jesus the Lord, Predica a Jesucristo el Señor and determine to know nothing among your people except Christ crucified. y determinen a no saber nada entre ustedes como iglesia, sino a Cristo y a este crucificado. Let his name and grace, his spirit and love triumph in the midst of all your sermons. Can you say that again? And let his name and grace, his spirit and love triumph in the midst of all your sermons. Deja que se vea la gracia, que se vea... okay, can you say that again, please? Scroll down, I can see it. It's the next paragraph. Let his name and grace and his spirit and love. Muchachos, que ya estoy cansado. Ya le perdí el ritmo al profe. Bueno, dice aquí que su nombre y su gracia, que su espíritu y su amor triunfen en el medio de todos sus sermones. Escuchen bien, lo voy a volver a leer. Que su nombre y su gracia, que su espíritu y amor triunfen en el medio de todos sus sermones. And let your great goal be to glorify him in the heart and to render him amiable and precious in the eyes of his people. Y que tu más grande objetivo sea glorificarle en el corazón, rendirte a él amigablemente y preciosamente en los ojos delante del pueblo, en los ojos de su pueblo. Seek to lead them to him as a sanctuary to protect them. Busca guiarlos a ellos, guiarlos a él, al santuario, para protegerlos, As a propitiation to reconcile them. como una propiciación para reconciliarlos, As a treasure to enrich them. como un tesoro para enriquecerlos, As a physician to heal them. como un médico para sanarlos, As an advocate to present them and their services to God. como un abogado para presentarlos y su servicio ante As Dios, wisdom to counsel them. como sabiduría para aconsejarles, As righteousness to justify. como justicia para justificar, As sanctification to renew. como santificación para renovar, As redemption to save. como redención para salvarlos. Let Christ be the diamond to shine in the bosom of all your sermons. Que Cristo sea el diamante que brille en el fondo de todos tus sermones. Any questions? ¿Alguna pregunta? Okay, well, we're going to shift gears now. Vamos entonces a cambiar de tema ahora. Still thinking about Christ being the center of the pastor's life and ministry. Todavía estamos pensando en Cristo siendo el centro de la vida y del ministerio del pastor. Christ should not only be the focus of our sermons. Cristo, what number is it? This is number 14. Christ should not just be the substance of our sermons. Cristo no solamente debe ser la sustancia de nuestros sermones. Christ also shapes our ministry. Y Cristo también debe de moldear nuestro ministerio. So that in everything we do in pastoral ministry, Christ should be shaping our thoughts and our actions. Así que en todo lo que hagamos en la vida del ministerio, Cristo debe de estar moldeando nuestros pensamientos y nuestras actitudes. St. Patrick was born in the late 4th century in Britain. San Patricio nació en los últimos años del cuarto siglo en las Islas Británicas. At the age of 16, he was captured by Irish pirates and enslaved for 6 years. Cuando tenía 16 años fue capturado por unos piratas irlandeses y fue puesto en esclavitud por 6 años. When he finally escaped and made it back home, he felt the Lord was calling him to the priesthood. Cuando él finalmente escapó de esta esclavitud y regresó de nuevo a casa, él sintió que el Señor lo estaba llamando al sacerdocio. And ultimately, at age 45, he returned to Ireland as a missionary. Y en últimas, a la edad de 45 años, él regresó a Irlanda como un misionero. Once, when the High King of Ireland demanded that all Ireland join in the worship of the sun god,
Una vez, cuando el gran rey de Irlanda demandaba que toda Irlanda se uniera y adorara al dios Sol, Patrick openly and intentionally refused. Patrick, de manera abierta e intencional, se rehusó. So the king summoned him to the royal court in order to answer for his crime. Así que el rey lo convocó a que apareciera a su corte real para que respondiera por su crimen. So as Patrick began that journey, he started chanting a hymn along the way. Así que mientras Patricio comenzó el viaje hacia donde el rey, él comenzó a cantar este himno. That hymn has been handed down to us through history by the name of St. Patrick's Breastplate. Y este himno ha sido pasado históricamente con el nombre, lo tenemos ahora con el nombre de el pectoral de San Patricio, el pectoral de plata de San Patricio. And it includes these lines. Y miren lo que dice: Christ beside me, Christ before me. Cristo a mi lado, Cristo ante mí. Christ behind me, Christ within me. Cristo detrás de mí, Cristo dentro de mí. Christ beneath me, Christ above me. Cristo debajo de mí, Cristo por encima de mí. Christ to the right of me, Christ to the left of me. Cristo a la derecha mía, Cristo a mi izquierda. Christ in my lying, my sitting, my rising. Cristo en mi acostarme, en mi sentarme y en mi levantarme. Christ in heart of all who know me. Cristo en el corazón de todos los que me conocen. Christ on the tongue of all who meet me. Cristo en la lengua de todos los que me conocen, los que me encuentran. Christ in the eye of all who see me. Cristo en el ojo de todos los que me ven. Christ in ear of all who hear me. Cristo en el oído de todo el que me escucha. Patrick and those who were traveling with him knew they were walking through dangerous territory. Can you say that again? Here. Patricio y aquellos que viajaban con él sabían que ellos estaban caminando o adentrándose en un territorio peligroso. In fact, he had been warned that there was an ambush waiting for him. De hecho, le advirtieron que había una emboscada que lo esperaba más adelante. So he sang, Así que él cantaba and he taught others to sing as well. y le enseñaba a otros a cantar también. And they called upon God for protection. Y invocó a Dios por protección. And they did so by acknowledging the all-sufficiency, all-encompassing provision and protection of Jesus Christ. Y lo hicieron para mostrar particularmente toda suficiencia y que toda provisión y protección de Jesús viniera para su pueblo. These kinds of big thoughts about Jesus are what we need to sustain us day by day. Este tipo de pensamientos acerca de Jesús es lo que nosotros necesitamos para que nos sostenga diariamente. And this is true for every Christian. Y esto es verdadero para todo cristiano. It's particularly true for pastors. Y es particularmente verdadero para los pastores. In the last letter that Paul wrote to Timothy En before he died, en la última carta que Pablo le escribió a Timoteo antes de morir, Timothy was leading the church at Ephesus. Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. The elderly apostle said in chapter 2, verse 8, Este apóstol ya anciano le dijo en el capítulo 2, versículo 8, "Remember Jesus Christ, risen from the dead, descended of David, according to my gospel." recuerda a Jesucristo, levantado entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio. Isn't that an odd thing to say to an apostle or apostle's helper? ¿No les parece que eso es una frase rara que dice un pastor anciano a su siervo? Do you think Timothy was in danger of forgetting Jesus? I'm sorry. Do you think Timothy was in danger of forgetting Jesus? ¿Ustedes no sabían que Timoteo estaba en peligro de olvidarse de Jesús? Well, Paul wasn't concerned that Timothy would forget that Jesus had lived. Pablo no estaba preocupado de que Timoteo se olvidara de Jesús, Or even the facts of his death and resurrection. o aún por el hecho de su vida, muerte y resurrección. Paul was concerned that Timothy would forget the significance of a crucified, risen Savior. Pablo estaba preocupado que Timoteo perdiera o olvidara el significado de lo que era
la vida, la resurrección, y la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. I think this simple admonition is one of the most profound lessons that pastors need to learn and remember. Creo que esta amonestación es una de las lecciones más profundas que nosotros debemos de aprender como ministros. Remember Jesus Christ. Recordar a Jesucristo. If we heed this, then we will have our lives and ministries shaped by it. Si nosotros le prestamos atención a esto, si miramos a Cristo, lo recordamos, vamos a hacer que nuestra vida sea moldeada por eso, por ese recordar a Cristo. We need to remember Christ and to think regularly and deeply about who He is, what He's done, and the difference He's made in our lives. Nosotros necesitamos recordar a Cristo, pensar regular y profundamente en Él, quién es, qué ha hecho y por qué importa, qué diferencia hace eso en nuestras vidas. We tend to forget, and when we forget, we go astray. Nosotros tendemos a olvidar y cuando nosotros olvidamos, pues nos desviamos espiritualmente. When we forget Christ, we easily give in to sin. Cuando nosotros olvidamos a Cristo, fácilmente caemos en pecado. When we forget Christ, we do not readily resist temptation. Cuando nosotros olvidamos a Cristo, no estamos dispuestos a resistir la tentación. When we forget Christ, we tend to focus on ourselves. Cuando nosotros olvidamos a Cristo, tenemos la tendencia a enfocarnos en nosotros mismos. When we forget Christ, we start believing things that are not true. Cuando nosotros olvidamos a Cristo, comenzamos a creer cosas que no son verdad. Nobody cares about me. Nadie se preocupa por mí, Nobody understands my situation. nadie entiende mi situación. I deserve better than this. Yo merezco algo mejor que esto. If only this person would change, my life would be better. Si solamente esta persona cambiara, mi vida sería mejor. If only I had more money, all would be well. Si solamente tuviera más dinero, todo iría bien. If I hadn't messed up so badly back then, I wouldn't be so miserable now. Okay, can you say that again? If I hadn't been messed up so badly back then, I wouldn't be so miserable now. Si no hubiera cometido ese error grave, no me sentiría tan miserable hoy. The one overarching reason that we live such self-absorbed, self-centered lives is because we forget Jesus Christ. La única razón sobresaliente de que vivimos tal vida autoabsorta, autocentrada, es porque olvidamos a Cristo. So we need larger visions, bigger thoughts of Christ. Así que necesitamos visiones mayores, pensamientos más grandes acerca de Jesús. We need to see our lives in the light of who He is. Nosotros necesitamos ver nuestras vidas a la luz de lo que Él es. We need to think about, recognize fresh ways of what it means to be a disciple of Jesus. Nosotros necesitamos reconocer formas frescas de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Now, I said earlier that the content of the message that we have is Jesus Christ. Ya les dije antes que el contenido del mensaje que nosotros tenemos es Jesucristo. As His followers, we're to preach not ourselves, but Christ crucified. Como sus seguidores, nosotros hemos de predicarnos no a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. But now I want us to see how Christ shapes the character of our ministry. Ahora yo quiero que miremos cómo es que Cristo moldea el carácter de nuestro ministerio. He determines the manner in which we minister. Él determina la forma de nuestro ministerio. Jesus affects everything about us. Jesús afecta todo lo concerniente a nosotros. Not only what we believe, and consequently what we proclaim to others so that they will believe, No solamente lo que nosotros creemos y consecuentemente lo que proclamamos a otros para que crean, but also how we live and how we relate and minister in His name. sino cómo es que vivimos, cómo nos relacionamos y cómo ministramos en su nombre. James Stalker has said this about the Apostle Paul. Miren lo que dijo James Stockwell con respecto al apóstol Pablo. After his conversion, the whole life of St. Paul was comprehended in one word, and that word was Christ. Miren lo que dijo James Stoker, el predicador y sus modelos. Después de su conversión, toda su vida, está hablando de San Pablo, dice, después de su conversión, toda su vida, la vida de San Pablo,
fue comprendida en una palabra, y esta palabra era Cristo. New Testament scholar James Stewart described Paul as a Christ-apprehended, Christ-filled man. Miren lo que dice el erudito del Nuevo Testamento que se llama James Stewart. Él describió a Pablo como un hombre aprehendido por Cristo, lleno de Cristo. And these things are made evident in the letters that Paul writes. Y estas cosas son evidentes en las cartas que Pablo escribe. James Stewart goes on to say, what meets us in the epistles Miren lo que continúa diciendo Stewart. Lo que nos encuentra a nosotros en sus cartas is not a man creating a new religion no es un hombre creando una nueva religión or even giving new direction to an old one already existing. o aún dando una nueva dirección a uno que ya existe. It is simply the gospel of Christ in action. Es simplemente el Evangelio de Cristo en acción. The original, authentic gospel, first changing a man's life, El Evangelio original y auténtico que primero cambió la vida de un hombre thereafter molding all of his thought. y después moldeó todo su pensamiento. The gospel of Jesus in action. El Evangelio de Jesús en acción. That's a great way to think about the Apostle Paul. Esa es una gran forma de pensar con respecto al apóstol Pablo. Jesus changed his life, Jesús cambió su vida. changed his way of thinking, Él cambió la forma como él pensaba. changed the way that he understood the world. Él cambió la forma como él entendía el mundo. He changed the way he related to people. Y él cambió la forma en que él se relacionaba con las personas. So when Paul gave himself to the work of the gospel ministry, both his message and his manner of communicating it were shaped by Jesus Christ. Así que cuando Pablo se dio a sí mismo al trabajo del ministerio del Evangelio, su mensaje y la forma de comunicarlo fueron moldeados por nuestro Señor Jesucristo. The gospel of Jesus was more than a message for Paul. El Evangelio de Jesús fue más que un mensaje para Pablo. Consequently, his faith was more than just an add-on to his life. Consecuentemente, su fe fue más que algo que se le adicionó a su vida. This is why he writes in Philippians 1:21, "For to me to live is Christ, to die is gain." Y es por eso que él pudo decir en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Christ was not simply his message. Cristo no fue solamente su mensaje, estamos hablando de Pablo. And being a minister of Christ was not simply his vocation. Y ser un ministro de Cristo no simplemente fue su vocación. Christ was his life. Cristo fue su vida. The church at Corinth was filled with misunderstanding about this. La iglesia de Corinto estaba lleno de malentendimiento de esto. They had learned the gospel of Jesus Christ. Ellos habían aprendido el Evangelio de Jesucristo. They no doubt could recite the important facts about his life, death, and resurrection. Y sin duda ellos podían recitar de memoria los hechos importantes acerca de la vida, muerte y resurrección de But Jesucristo. there were huge disconnects between their belief in Christ and the way that they lived. Pero había una gran desconexión entre su creencia en Cristo y la forma en que ellos vivían conforme a Cristo. So when Paul writes to encourage and correct them, Así que cuando Pablo les escribe para instruirles y in corregirles, 1 Corinthians 4:17 he says this. en 1 Corintios 4:17 les dice lo siguiente. For this reason I have sent Timothy to you, who is my beloved and faithful son in the Lord, who will remind you of my ways in Christ, as I teach everywhere in every church. Por esta razón yo os he enviado a Timoteo, quien es mi amado y fiel hijo en el Señor, quien les recordará todas mis maneras en Cristo, mi manera de actuar en Cristo, como enseño en toda parte en cada iglesia, mi forma de andar en Cristo. Timothy will remind them of Paul's ways in Christ. Timoteo les iba a recordar a ellos acerca de los caminos de Pablo, la forma de andar de Pablo en Cristo.
Paul's not talking primarily here about his doctrine. Pablo aquí no está hablando primeramente con respecto a su doctrina. He's talking about his ministry. Él está hablando aquí es de su ministerio. He wants Timothy to remind them of the character of his life, Él quiere que Timoteo le recuerde a los corintios acerca del carácter de su of vida, the manner of his ministry, de la forma de su ministerio, which he describes as my ways in Christ. el cual esa forma de su ministerio la describe como mi forma de andar en Cristo. These are the very ways of living that he taught everywhere in every church. Y esta era la forma de vivir que él enseñaba a todo lugar donde él iba y en cada iglesia donde iba. Paul and the other apostles viewed life in terms of who Jesus is, what he's done, and they conducted their ministries accordingly. Pablo y los otros apóstoles veían la vida en términos de quién era Jesucristo y lo que él había hecho para ellos, y entonces ellos conducían sus ministerios conforme a este conocimiento. And I want to call attention to 4 ways that we see this operating in the New Testament letters. Ahora entonces quiero que nos enfoquemos en 4 formas en que nosotros vemos esto operando en las cartas del Nuevo Testamento. 4 formas en las cuales esta opera en las cartas del Nuevo Testamento.